esta serie de análisis del manifiesto sobre las ventajas políticas, económicas y sociales que tendría el pueblo cubano en una transición a la democracia, o sea, en una sociedad democrática. Esto es muy importante porque el tema de la transición en Cuba se ha manejado mucho. Hay que tener presente que venimos de un sistema totalitario que manipula los medios de comunicación, trabaja con la psicología de las masas y siempre infundieron ese miedo social de las prebendas que se perderían con los beneficios, supuestos beneficios de la revolución. Y eso es una norma general, eso lo vemos por ejemplo en Venezuela ahora, como sigue infundiendo el miedo social ese de la privatización, de la salud, de la educación, y hay que trabajar mucho en este proyecto de manifiesto, porque inclusive sobre la privatización hay un desconocimiento general de cómo funciona la sociedad con economía privatizada, cómo funciona la economía estatal, inclusive cómo funciona esta nueva definición de propiedad no estatal. Todo eso hay que irlo aclarando en este proyecto, en este programa que tenemos, para tratar de esclarecer todo lo que se presenta en ese manifiesto, que son todas las vertientes de la sociedad económica, política y social que se manejan en ese manifiesto, para tratar de que la población entienda realmente qué beneficios tendría una sociedad democrática y libre, inclusive las ventajas de la libertad económica, que la gente no sabe la importancia que tiene de ser libre económicamente. Por eso es que hemos planteado muchos aspectos, inclusive para la transición, y por eso queremos en este programa ir desmenuzando todo lo que se plantea, para que la gente entienda realmente cómo funcionaría esto, porque realmente no se ha hecho un trabajo pedagógico, diríamos, de enseñanza a la población de qué beneficios y cómo funcionan los sistemas económicos y sociales en una sociedad libre. No se dependa del gobierno para poder tener todo una vida normal, económica y social. Y la gente por sus propios pesos por sus propios medios puedan desarrollar su actividad de vida. En ese aspecto hay mucho que esclarecer. Lo vamos a ir abordando por tema, ¿no? Tanto cada cosa, ¿no? Las prestaciones sociales, cómo funciona, cómo interactúa la propiedad privada con la propiedad estatal. También hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que Cuba tiene que ser un modelo de cambio, de nueva percepción de la organización económica y social, y su interacción de las distintas ramas de la economía, tanto la privada como la estatal, porque también hay por ejemplo, aquí en Estados Unidos hemos visto, y también sabemos que en Latinoamérica sucede, y imagino que en otra parte del mundo también sucede, como el subsidio estatal pues se convierte en un mecanismo de corrupción, inclusive cuando lo manejan entidades privadas. Eso lo tenemos que aclarar bien, porque no se domina inclusive ni siquiera
los economistas tratan el tema ese de la corrupción a partir del subsidio estatal. O sea, lo que yo llamo la facturación que le hace el sector privado al sector estatal, Estado, pues es un mecanismo engañoso, un mecanismo que no hay supervisión ni hay tampoco control por parte de nadie, porque ese es un dinero que no le cuesta a nadie. La gente todavía piensa que el dinero es del Estado y que el Estado tiene dinero y los Estados no tienen dinero. El dinero que tiene el Estado es el mismo dinero que aportamos los trabajadores, y lo único que ponemos en mano del Estado es la administración, pero el Estado no genera ni tiene dinero, ni es dinero del Estado, es dinero de los propios trabajadores que el Estado lo administra, por eso es que ese dinero hay que salirlo a defender. En eso Javier Milei en Argentina tiene mucha razón. Y hace mucho tiempo yo venía planteando eso de que no había nada gratuito, que la gratuidad no existe, siempre el costo de algo alguien tiene que pagarlo, porque no hay nada, o sea, no hay nada que no tenga costo. Esos costos pues los paga siempre alguien. Y en este caso pues siempre lo pagan los trabajadores, que son los que generan los ingresos que el Estado administra. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de la subvención estatal, que ese dinero ha venido de la mano del trabajador, y cuando inclusive lo ejecutan instituciones privadas como las escuelas, los hospitales, que reciben un financiamiento por parte del Estado para poder operar, pues entonces a veces ese dinero se malgasta, se genera corrupción, hay quien roba ese dinero, los políticos también, a través de mecanismos de otorgamiento de contratos, pues también abusan de ese financiamiento, ese dinero, y es lo que se llama corrupción. Por eso queremos analizar en este proyecto, este manifiesto, queremos analizar todo en detalle, pero lo fundamental es que se convierta este manifiesto en una aspiración del pueblo cubano, que todas las instituciones, que todas las organizaciones en Cuba, diríamos, de la oposición, o todo aquel ciudadano de bien que entienda que en Cuba necesita un cambio, pues que diga no, ¿qué cambio se necesita? No, el cambio se necesita es este que estamos planteando en el manifiesto. Por ejemplo, ayer hablábamos del diferencial turístico, que es lo que se llama, que es un concepto nuevo que en Cuba no se maneja, pero sí lo estamos rescatando del concepto del diferencial azucarero. El diferencial azucarero no fue más que, como ayer planteamos en el programa de ayer, que era el dinero que se le dejó de pagar a los trabajadores por la diferencia del precio del azúcar en el mercado mundial con respecto a lo que se había pagado en la cuota azucarera americana de Estados Unidos. Y ese dinero que se dejó de pagar, que fueron por lo menos a los trabajadores cubanos, pues le reembolsaron 29 millones de dólares, y esos 29 millones de dólares pues se le fue redistribuido a los trabajadores porque se les dejó de pagar. En el caso del sector turístico cubano, las corporaciones han dejado de pagar por un interés de ellos y un interés del Estado, del régimen cubano, pues le pagaron prácticamente un sueldo de miseria a los trabajadores del sector turístico, sabiendo que en el área del Caribe los trabajadores del ramo del turismo ganan un salario muchísimo más alto. Estamos planteando que según la tasa de pago que ha habido en estos años, en los últimos años, o en América Latina y también
más aún en el Caribe, República Dominicana, en otros países del área, bueno, rescatar esa tasa de pago y pagarle al trabajador cubano bajo esa misma tasa por el cual trabajo. Entonces, ese dinero que está faltando, le faltó al trabajador, que las corporaciones extranjeras dejaron de pagarlo, pues que se le pague al trabajador de forma diferida, atrasada, como se dice vulgarmente en la calle. Ese dinero que le pertenece a ellos y en el sector estatal hay corporaciones que han estado bajo el mando del ejército que también han tenido administrado instalaciones en el sector turístico, pues también esas corporaciones también cubanas del régimen también tienen que pagar al trabajador lo que se le dejó de pagar. Y decíamos, ayer hablábamos que una de las formas de pagarle era sacando el dinero de las empresas de turismo que pasen al sector privado y están vendidas al sector privado, pues ese pago, parte de ese pago se utilice para compensar a los trabajadores del sector turístico que trabajaron en las corporaciones del ejército, ¿no? De las FARC y son corporaciones del régimen cubano. Quería aclarar un poquito esto porque ayer lo hablé, pero bueno, siempre, como digo, hay mucha gente que se va incorporando al programa, se va incorporando al estudio de los videos. Y recomiendo que todas estas cosas, pues, nuevos, estos conceptos, estas ideas que están teniendo, que se extraigan de los videos. Y la gente en Cuba, de la oposición, ¿no? De la gente de la población cubana, hay mucha gente que le interesa la vida del país, que extraigan estos conceptos y lo lleven al análisis público, a la discusión pública, que la gente conozca que hay algo nuevo que se está planteando y hay beneficios nuevos que se está planteando. También planteaba en el programa de ayer el problema de las pensiones, que el régimen cubano pues está usurpando esos fondos acumulados que tiene la gente que emigran, que salen del país, han trabajado, he visto casos públicos que se han publicado de personas que han tenido 35 años de trabajo, 30 años de trabajo, y ahora cuando abandonan el país, pues pierden ese pago, ¿no? Lo que es la liquidación de su retiro. Entonces, eso hay que defenderlo. Ese dinero está guardado, ese dinero existe, el dinero está ya ahí. Eso, un gobierno justo, un gobierno democrático, tiene que compensar a esa gente con ese dinero que el régimen cubano le ha usurpado. Ese es un derecho que hay que defenderlo. Esa es otra motivación que tiene inclusive los que han abandonado el país por luchar porque se restaure la democracia en Cuba. Muchas veces pues las personas que salen del país pues se olvidan del pasado, se olvidan de lo que dejaron atrás y no hacen nada por aportar nada para cambiar las cosas en Cuba, para restaurar los derechos que perdieron. Y eso es verdad que es doloroso, pero se ha convertido en una práctica común y debemos trabajar en que la gente sienta que hay necesidad de volver atrás, de cambiar aquello y que las nuevas generaciones no tengan que pasar por lo que hemos pasado nosotros. Porque si nosotros no cambiamos el presente, el futuro va a ser lo mismo que no tocó vivir a nosotros. Y el hecho de que uno esté en el exterior no significa que no siga afectado por las decisiones de ese régimen
porque para mí en lo particular el hecho de que estoy afuera no significa que yo haya recuperado mi libertad. Yo tengo una libertad prestada, una libertad ajena, una libertad que no es la mía. Yo no puedo regresar a mi país porque por el capricho de una casta ahí que se ha apoderado del país, que lo tiene como una finca propia, privada, porque dicen que ellos son los que determinan quién entra y sale del país. Una cosa que no tiene ningún sentido, porque el sentido de pertenencia de nación, eso no se lo puede quitar nadie a nadie, porque eso es un derecho que tienen las personas por nacimiento, ya que ellos no son el dueño del país ni determinan quién entra y sale. Sin embargo, pues hasta ahora lo logran, y lo logran porque nosotros lo permitimos, porque nosotros no hemos hecho un esfuerzo grande de forma colectiva para defender los derechos de todos, porque realmente si nosotros de forma masiva tratáramos de imponer nuestros derechos, ellos no tendrían capacidad para reprimir ni controlar. Esa minoría no puede controlar una mayoría, pero eso es imposible de lograr. Pero bueno, en la obediencia nuestra diaria, la disciplina emocional que tenemos de someternos a la voluntad de esa minoría, pues nos hace prácticamente ser esclavos de ellos mismos y de nosotros mismos. A veces somos más esclavos de nosotros que de ellos. Pero bueno, vamos hablando del tema del manifiesto, que es lo que nos interesa, ir aclarando. Volví a aclarar el tema de lo planteado ayer. He tocado algo de la privatización, y realmente pues el poco o el cuco, como otros dicen, estos regímenes llamados socialistas sobre la población. Sin embargo, la privatización en el sentido de propiedad es lo que hace grande a la persona y al individuo, porque tiene algo por qué luchar y que defender y que hacer crecer, porque si él no se preocupa por lo suyo, pues nadie se va a preocupar por lo de uno como uno mismo. Y ese sentido de la propiedad privada, que parece que se convierte en algo negativo, y no, la propiedad privada es uno mismo. La primera propiedad privada que tiene uno es el ser mismo, el cuerpo de uno mismo. Entonces, si uno no se defiende uno mismo, ¿cómo va a aspirar que otro te cuide a ti? Estos regímenes paternalistas que siempre dicen que te están cuidando a ti, que realmente no te están cuidando a ti, están cuidando sus intereses. Y entonces hay que mantener la asistencia social, no digo yo, hay que mantener. Pero yo, hablando del concepto, y lo he planteado otra vez, y ahora me alegra que Javier Milei en Argentina haya puesto el tema de lo que es la seguridad social y la justicia social. Y hace mucho tiempo, y decía yo en un programa anterior, que la justicia social es la verdadera justicia social era la máxima que decía yo, ¿no? La verdadera justicia social está en poner a todos los individuos en capacidad de pago, no en exonerarlos de ellos. La gratuidad prostituye el concepto del valor. Ese concepto lo manejé yo hace muchos años, para allá por el año 76 escribía la máxima. Y entonces la he puesto en práctica y me he dado cuenta que sí, la gratuidad, lo que sea gratuito, pues la gente no lo aprecia. Afecta inclusive a la capacidad de emprendimiento de la persona cuando reciben algo gratis, que no tienen ni siquiera ni se preocupan por la calidad. Veíamos, por ejemplo, en el mismo Venezuela, cómo han repartido harina con gorgojo, productos con gusano, porque a nadie le interesa, como eso supuestamente no le cuesta a nadie, entonces pues pasan estas cosas. Tengo experiencia también de la gratuidad y de la mala calidad del servicio, y de las cosas gratuitas, la mala calidad, y también del eufemismo ese de dar, que es otra cosa que tenemos que trabajar mucho en el lenguaje. No han impuesto
que las cosas que no venden, cuando provienen del Estado, pues se dice que no la dieron. Dieron los mandados a la tienda, dieron un televisor, le dieron un carro a alguien, le dieron algo a la persona y no dieron nada, se la vendieron. Están dando leche para los niños, están dando pollo para los ancianos, están dando una dieta a la persona, no están dando nada. Primero, no hay dieta, es una manipulación que dan dieta médica. A la persona no hay que darle ninguna dieta médica, lo que hay que darle es la capacidad de poderla comprar el producto que necesitaba comprar para su alimentación, de acuerdo a alguna enfermedad que tenga, o eso son problemas de la persona que tiene que tener la capacidad para comprarla, sin tener que nadie, ningún médico recetarle el derecho a comprar algo, ¿no? El derecho lo tiene uno por naturaleza con lo que uno gana en el trabajo de uno. Otro concepto que parece que son sencillos, tenemos que seguirlo trabajando y cambiar la mentalidad. Si nosotros no cambiamos la mentalidad de la población cubana en defensa de lo que realmente merecemos, tenemos derecho, entonces no tenemos ninguna obligación, ninguna necesidad de cambiar las cosas y seguiré el pueblo sometido ahí con esa única opción que tiene, que era la salida del país, la inmigración, que ha sido un fenómeno muy bien utilizado por el régimen, porque inclusive con la inmigración pues el régimen ha tenido la posibilidad de que los familiares desde el exterior pues, estén financiando la vida económica de la población cubana. Pero lamentablemente esto crea también una diferencia social, porque ahora están los que tienen familia en el extranjero y los que no tienen, y esos que no tienen familia en el extranjero, pues entonces tienen que vivir una vida miserable y tienen el apoyo del régimen, pero tampoco tienen los ingresos que tienen otras familias. O sea, hay una desigualdad social ahora mucho más grande que con cualquier otro tiempo. Entonces vamos a ir analizando caso por caso la educación, esa teoría de que la educación la van a privatizar y que la gente no va a poder ir a la escuela. En primera, eso es una mentira, porque inclusive la gente tiene que saber cómo funciona en otros países, como aquí en Estados Unidos, la educación privada. Muchas familias que no tienen posibilidad de mandar a sus hijos a una escuela privada, pero el mismo gobierno aquí en Estados Unidos le da financia al sector privado para que dan cuotas a las personas más pobres para que puedan mandar a sus hijos, se les paga la educación en escuela privada a las personas sin necesidad de que tenía que la persona o la familia pagar nada porque sus hijos vayan a escuela privada. Todas esas cosas, pues hay cantidad de programas, inclusive esa teoría que metieron todavía en Cuba, y empezaron diciendo que si una persona aquí se enferma y no tiene seguro médico, se muere porque los hospitales no lo atienden. Eso es una mentira grandísima. Aquí hay un sistema de emergencia que está todo, es obligatorio. Todas las instituciones médicas, privadas y no privadas y públicas, están obligadas a atender en emergencia a toda persona que vaya a un centro de hospitalario. O sea, eso no tiene ningún tipo de limitación para ingresar a una persona porque no tenga seguro, eso no. Si es una cosa de urgencia y se le da el servicio que necesiten. La operación mayor que haya que hacer, si es en emergencia, hay que hacerla. Ya después se verá si se puede pagar o no se puede pagar. Inclusive Estados Unidos, por lo menos, es uno de los pocos países en el mundo que las deudas públicas no son un delito. O sea, aquí tú debes dinero en una institución pública o privada, no importa que sea, y no constituye delito. Entonces no puede nadie ser enjuiciado por una deuda que
de algo que deba, que no lo pueda pagar. Entonces, todos esos son mitos que se utilizan para intimidar a la población y frenar la voluntad de cambio, de cambiar el sistema y aferrarse al sistema actual que haya, independientemente de que sea negativo, porque se supone o hacen ver que cualquier otro cambio sería peor. Entonces eso, la gente ya en Cuba se ha dado cuenta que eso es mentira, pero todavía se sigue utilizando como estrategia política, que ya la población cubana ha viajado a muchas partes del mundo y se ha dado cuenta que todo eso que se venía diciendo de cómo era el mundo en el exterior es totalmente mentira. Y es decir, la gente ha llegado a entender que es mentira, que la población cubana pues, ha emigrado, casi ya hay un 20% de la población cubana en el exterior. Así que eso demuestra que realmente ese mito era mentira. Entonces vamos a seguir analizando caso por caso el fenómeno de la privatización, el problema de la tierra. El problema de la tierra es muy importante porque también eso ahí, pues, se fundamentó casi la revolución cubana se fundamentó precisamente, se originó en el concepto de la tierra y eso es muy importante que también se analice cómo se va a llevar la privatización, también la importación, el mercado. Muy importante que la gente sepa esto que estamos planteando de liberar el mercado en una etapa que puede ser medible, ¿no? Todavía no sabemos lo que se lanzará después, por un periodo de 5 años, por 10 años, pero la libertad de mercado es muy importante y de la libertad de importación y exportación también es importante para que el país a corto plazo pueda desarrollar una economía esta economía prácticamente de guerra, como ha llamado el régimen cubano, pues pase a una economía popular y se resuelvan la primera etapa se resuelva de lo más rápido posible y la gente no entre en una crisis como la que está, o continúe en una crisis como la que está viviendo, inclusive que el capital extranjero incluido el capital familiar pueda interactuar en Cuba y que se pueda volcar más inclusive a la zona productiva. Es importante esto que voy a plantear ahora de la inversión en la parte productiva, porque desde el punto de vista económico siempre se invierte mucho más en la parte de los servicios, porque el retorno de la inversión es más rápido, pero si no hay inversión en el sector productivo, pues entonces el sector del servicio tiene que estar dependiendo siempre de la materia prima desde el exterior y también eso limita que el trabajador cubano, el trabajador no tenga una fuente de empleo. Y si no hay fuente de empleo, pues tampoco hay fuente de ingresos, pues no hay forma de adquirir o desarrollar el mercado. Así que todo esto es una cadena que hay que hacer invertir mucho en el sector productivo, hay que desarrollar el problema agropecuario muy amplio. Hay otros sectores de manufactura que también pueden ser internos, pero siempre pensando en el sector productivo antes que en el sector de servicio. El sector de servicio por sí solo él va a funcionar, no hay que potenciarlo, eso funciona automáticamente, pero el sector productivo sí hay que buscar políticas que incentiven el desarrollo productivo del país en todo su esplendor. Entonces, hemos abordado el programa de hoy en esa idea de concientizar de que hay que llevar a la mentalidad de las personas la necesidad del cambio. Aquí eso no lo trata nadie, no lo está tratando, nunca se ha tratado, siempre se ha hablado de la libertad económica, de la libertad política, de la democracia, pero no se ha dicho en concreto cómo sería esa libertad y qué beneficio cómo se va a implementar, en detalle cómo eso se materializa en la población. Y hay que llevarlo inclusive a la mentalidad de los políticos cubanos aquí en Estados Unidos, de que tienen que abogar por estas aperturas, porque tenemos que ir
rápido a crear las infraestructuras políticas para tener una oposición visible que defienda precisamente, que defienda estas ideas, pero estructurada desde la base. Vamos a explicar en un próximo programa cómo pensamos que se hace, que institucionaliza la oposición, que es la palabra de orden, que es lo que está haciendo Venezuela, que ha logrado llevar una oposición con capacidad de formar gobierno y con capacidad de ir a unas elecciones y con capacidad de ganar inclusive, porque es el problema que tenemos en Cuba, que no tenemos una vertiente hacia donde dirigirnos para crear un cambio en Cuba. No hay mecanismo de cambio, no tenemos hacia dónde ir, e inclusive por eso un estallido social no tiene ningún fin feliz, porque no tiene mecanismo de salida, no tiene cómo cambiar las cosas, no tiene, si no hay un proceso electoral. La gente piensa que el problema de una elección es un problema, inclusive hay un mito que se dice, estamos tratando se está trabajando en esa teoría actualmente, que dice que las dictaduras no salen con votos. Es verdad que partiendo de la historia de que la elección de la gana, quien cuenta los votos, eso es un problema que hasta ahora ha surgido, pero hay que crear un antídoto para que eso no siga sucediendo, y Venezuela parece que va a ser el primer escenario donde se va a manifestar la posibilidad de controlar unas elecciones que el régimen en el poder no la mantenga. También tenemos la elección en noviembre aquí en Estados Unidos, que también viene padeciendo del mismo mal. Vamos a ver si en la elección de noviembre pues logramos superar ese problema que se presentó en la elección del 2020 y no caemos en el mismo error, porque precisamente lo que hemos llamado la democracia del siglo XXI es precisamente esa democracia inventada con elecciones que las personas votan pero no eligen. Esa es lo que hemos llamado democracia del siglo XXI. Eso que las personas, como repito, que las personas votan pero no eligen, y eso pasó por ejemplo en Estados Unidos, ha pasado en Nicaragua, ha pasado en Venezuela, y creemos que hay que luchar para resolver y superar ese detalle. Vamos a ver si lo logramos aquí en Estados Unidos, y ahora tenemos en Venezuela esta oportunidad el día 28 de julio. Y hablando de Venezuela, pues una de las cosas que debía toda la población cubana, ya yo no hablo de oposición, porque el interés de cambiar la cosa en Cuba no es de un sector determinado, debe ser una responsabilidad de todos los individuos, todo el que tenga acceso a una información, a una imagen, como se estaba divulgando las manifestaciones de María Corina Machado en Venezuela. Eso hay que divulgarlo, hay que mostrarlo a la población en Cuba, que la tenga, que se la pase al vecino, lo comente, porque eso entusiasma y despierta el interés de cambio, para ver si logramos el tsunami latinoamericano que en Europa y en el Asia se llamó la primavera árabe. Pues nosotros yo creo que ya no necesitamos una primavera, yo creo que en América Latina necesitamos un tsunami, y yo creo que el enfoque que está dando Javier Milei en Argentina nos puede ayudar mucho a despertar en estas circunstancias. Si Venezuela logra este cambio, más algo que ha aportado Michele en El Salvador, pudiéramos empezar a decir que ya estamos viendo los primeros síntomas del tsunami latinoamericano, y Cuba se incorpora a esta cadena de cambio, pues sería maravilloso, una oportunidad única que va a tener una generación de más de 65 años y más de 70 años también, porque lo que vimos el fenómeno desde pequeño, de corta edad, pues también hemos venido sufriendo este régimen por tantos años. Es un privilegio a cualquiera que logre ver el final de este régimen totalitario en Cuba. Eso, no todo el mundo ha muerto, millones de personas en Cuba, porque sí son millones
personas en Cuba anhelando ver este cambio, y ese cambio nunca ha llegado. Y ahora, por ejemplo, Venezuela, que es el único país de régimen totalitario, semi-totalitario, que tal vez se produzca un cambio, va a ser emocionante, porque vamos a ver esa casta, el poder, tener que ver el fracaso directamente, ¿no? Por ejemplo, Fidel Castro, que fue como un triunfador porque no vio desaparecer todo el mal y todo el daño que hizo y se responsabilizó con los daños que hizo. Y la gente dice, hay un concepto de que Fidel fue un gran perdedor, pero eso es desde el punto de vista que uno lo vea, porque el que fue un gran perdedor por las cosas de Fidel Castro fue el pueblo cubano. Fidel Castro como persona fue un gran triunfador. Fidel Castro no vino a hacer beneficiar al país, ni a su población, ni a nada. Fidel Castro vino a beneficiarse él y vivir la vida que él siempre quiso vivir, que era esa vida faraónica, esa vida del rey que se dio, y esa la vivió hasta que no la vio terminar. La única parte negativa que Fidel pudo ver fue su deterioro físico, que sí, eso fue muy importante que él viera y muriera ya con ese desgaste y no con aquel señorón que él siempre quiso aparentar elegante y invencible. Fíjate que todavía nadie, cuando ponen su aliado, su seguidor, o como quieran llamarlo, su acólito, cuando publican una foto de Fidel, publican una foto del comandante ese victorioso, nadie divulga una foto de esa cuando estaba en estado terminal, porque ese estado terminal, la tapa él mismo era bochornoso. Así que ese fue el mejor premio que le pudo dar la naturaleza y la justicia divina, haberse llevado en ese estado físico tan deteriorado. Y siempre habrá que premiar a un individuo que nunca se premió. Yo creo que el héroe de Cuba, que fue el individuo que lo incineró, si realmente lo incineraron, como se dice, ese que prendió la fogata y le dio candela, pues ese hombre tuvo un privilegio que no ha tenido ningún cubano, que es incinerar a ese centro del eje del mal. Yo creo que con este recuento pues ya es suficiente por el día de hoy. Les recomiendo que estos videos pues saquen notas de las cosas más importantes que están planteando y empiecen y no con esta idea, con cualquier idea, pero la idea que se le ocurra, pero siempre promover en Cuba puede venir algo mejor y qué es lo mejor que debe venir, porque tampoco ser abstracto, no solamente plantear que debe ser algo mejor, no, y que debe haber un cambio, no, un cambio para dónde, para qué, para tener qué, ese es el cambio que se necesita. Y vamos a tratarlo todo, desde el transporte, la educación, la salud, la vivienda, la tierra, todo lo que se le ocurra que haya que mejorar, todo, porque igual hay que mejorarlo todo, o sea, no hay nada casi que se pueda mantener. Esa conquista de la revolución casi nunca existieron, así que todo eso, ese mito hay que irlo desapareciendo. Y desapareciendo todo, desde la consigna, porque los cubanos hemos copiado todo, estamos copiando muy mal al régimen, copiando todas sus consignas, y las consignas son muy dañinas. No queremos saber más de consignas, la única consigna que debe tener el pueblo cubano es el cambio para mejor, y ese cambio para mejor no se hace en consignas, sino se hace en la práctica, haciendo. La cosa es haciendo y no se hace la cosa, haciendo. Entonces no es gritando al aire. Entonces vamos a seguir de cerca este mensaje. Quiero ver que esto llegue, que esto sea prácticamente un evangelio y cientos de evangelizadores en Cuba llevando
este mensaje de la buena nueva, de que hay que cambiar aquello, pero para bien, y que hay posibilidades de cambiar. Pero cómo hay que cambiarlo, que todos tengamos el derecho a tener lo nuestro y a defender. Esa es la tarea de orden, tener lo nuestro y defender. El pedacito nuestro, ¿cuál es? Definirlo y empezar a luchar por tu pedacito. Lucha tu pedacito, como decía la gente, lucha tu yuca, pues lucha tu pedacito. Esa es la idea, la cocina de hoy, pero en la práctica, no en palabras. Así que nos vemos en los siguientes análisis. Vamos a estar siempre esta misma, repitiendo muchas cosas que ya se han dicho, pero siempre exponiendo algo nuevo, porque hay que cambiar esa mentalidad de que tenemos que tener una Cuba nueva, pero una Cuba nueva, inclusive conceptos nuevos que no se han manejado nunca en política, lo vamos a manejar nosotros. Lo vamos en el próximo programa. Voy a estar hablando del concepto del tiempo y de los índices de utilización del tiempo, que es un problema que no se ha manejado nunca, pero yo voy a trabajar ese tema porque es muy importante para el desarrollo de un país, la utilización productiva del tiempo. Ya vamos a plantear cómo funciona eso. Eso aquí en Estados Unidos es básico. Creo que el índice de utilización del tiempo en Estados Unidos creo que está en primer lugar en el mundo, y eso tenemos que extrapolarlo, llevarlo a Cuba, esa optimización. Cuba tiene condiciones para lograr ese detalle. Eso lo vamos a explicar en un programa. Nuevamente hagamos un programa específico para explicar el uso racional del tiempo. Que por hoy, pues, le agradezco que hayan dado este rato una charla improvisada, una charla espontánea, y una charla que está basada en la vida real, práctica de Cuba. El trabajo que estamos haciendo nosotros no es un trabajo abstracto, un trabajo, diríamos, macro de desarrollo, no, es un trabajo de cómo la persona de a pie visualiza lo que necesita y cómo eso que él quisiera tener le puede llegar al hombre de diario, no en grandes programas de desarrollo, cuántas miles de viviendas, ni cuántos miles de carreteras. No, eso no, la población no lo ve así. La población quiere ver que a corto plazo cuáles medidas le pueden beneficiar y no tener que verse obligado a tener que salir del país para conseguir un medicamento, para conseguir un alimento, que es un bochorno que un pueblo como el pueblo cubano tenga que estar yendo a Haití a comprar productos cuando Haití era la nación más pobre de América Latina. Así que esa vergüenza tenemos que, como pueblo, tenemos que quitárnosla de ahí. Así que por hoy es suficiente, y te agradezco a todos los que han estado siguiéndome. Poco a poco se van incorporando más personas y diariamente se vaya a estar haciendo distintos programas y vayan difundiendo el mensaje, que no se preocupen, que poco a poco ya verán cómo esto se va regando por todo el país, porque la buena nueva siempre llega. Las malas también, las ideas malas también llegan, pero las buenas también pueden llegar. Si nosotros nos ponemos para eso, las hacemos llegar. Y las ideas buenas hay que defenderlas y implementarlas. No basta con tener buenas ideas y no somos capaces de ejecutarlas. Así que por hoy, pues, es suficiente, pero razonen, piensen y distribuyan las ideas y no se sientan que esto no va a cambiar. Esto sí puede cambiar, pero tenemos que cambiar nosotros mismos. Yo estaba leyendo un mensaje de alguien de allá de Fuego, que decía que no podíamos esperar los cambios que vinieran de afuera, que los cambios teníamos que hacerlos nosotros los cubanos, y es verdad, los cambios los tenemos que hacer nosotros los cubanos, y entonces eso es muy importante. Nosotros empecemos a hacer los cambios, y el cambio tiene que empezar primero por la mentalidad y después por la ejecución de lo que se necesita hacer. En el próximo programa, muy pronto, vamos a tratar de tratar el programa
de cómo se debe organizar políticamente el país y para poder decir que vamos a luchar por un nuevo cambio de gobierno o cambiar el gobierno para dónde, porque la gente dice no, que hay que sacar el régimen, no, ese régimen no se puede sacar si no tenemos el reemplazo. Tenemos que tener el reemplazo de quién sustituye a los que están actualmente y eso no lo tenemos todavía. Y no es que no tengamos la persona, es que no tenemos el mecanismo de cómo elegir a las personas que lo van a reemplazar. Y ese mecanismo es que tenemos que crear. La persona de Cienfuegos que me refería, porque de momento lo olvidé, no lo olvidé, sino que estaba hablando del tema y es Juan de la Nuez, una persona pues es muy, no, una persona muy preclara allá en Aguada de Pasajeros y él hacía este llamamiento. Hoy lo estaba viendo en internet que los cubanos pues debíamos preocuparnos por tratar de hacer los cambios nosotros y no seguir esperando por demócratas o republicanos norteamericanos, porque ellos no van a hacer los cambios en Cuba. Los cambios en Cuba es que no lo van a hacer, es que no lo pueden hacer si nosotros no existimos como fuerza política interna para hacer los cambios. O sea, ellos no pueden apoyar fuerzas que no existen. Y por ejemplo en Venezuela, por ejemplo, se está apoyando un cambio y presionando para unas elecciones, pero como si ellos tienen una estructura que sí se puede visualizar y que se puede interactuar con la población, convertirse en gobierno. Nosotros no tenemos esas estructuras, nosotros no las tenemos. Así que felicito una vez más a Juan de la Nuez, allá en Cienfuegos, y en Aguada de Pasajeros, por esa visión tan preclara que siempre mantiene. Y él es un agente de cambio, Él es una persona que está trabajando por eso y tiene esa capacidad para demostrar qué se debe hacer y cómo hacerlo. Así que no es que no contamos en Cuba con personas que tienen interés y capacidad para hacer los cambios, sino lo que no tenemos son los mecanismos. Tenemos mucha gente muy buena, Gerardo Páez, tenemos a Rolando Cáceres allá en el Río, mucha gente buena con capacidad de cambio, pero el mismo Librado Linares, mucha gente buena. Lo que no tenemos es el cambio, los mecanismos para lograr seleccionar la directiva de los cambios. Así que con esto pues vamos cerrando y nos vemos tal vez mañana en otro análisis del manifiesto, porque el manifiesto son todas las aspiraciones que tenemos, pero tenemos que esas aspiraciones pues irlas desmenuzando para que la gente vaya entendiendo en qué se basan, qué plantean y cómo se pueden hacer. Así que por hoy los dejo y nos vemos tal vez mañana en un próximo análisis.